Género de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. El libro presenta diversas ponencias y conferencias realizadas en el marco de las jornadas celebratorias de los 30 años de la cátedra y condensa una genealogía que permite vislumbrar los diversos espacios, tanto físicos como históricos, en los que la cátedra se inserta. El recorrido de los capítulos muestra no solo capas de historia, sino que tiende puentes entre las generaciones que comparten el espacio académico, pero que también lo trascienden, dando lugar a construcciones de lazos feministas como modos particulares de amorosidad, a la vez que forman profesionales de la salud mental con perspectiva de género en un recorrido que tiene más de 30 años en la actualidad. Bueno, en primera instancia vamos a presentar a la compiladora del libro, Débora Tájer, quien es licenciada y doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires. También es magíster en ciencias sociales y salud por Flaxo y postdoctora por UCES. Es también profesora regular a cargo de las cátedras Salud Pública y Salud Mental e Introducción a los Estudios de Género, y además dirige el posgrado del programa de actualización a distancia de género y subjetividad. Todo esto en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Débora también es autora y compiladora de diversos libros y artículos académicos y de divulgación general. Además imparte el seminario Cómo trabajar en clínica psicoanalítica con perspectiva de género, y entre muchas otras cosas es cofundadora del Foro de Género y Psicoanálisis. Gracias, Luján. ¿Está aprendido? ¿Me escuchan bien? Muchas gracias por la presentación y buen día. Gracias por estar acá. Es un gusto para nosotras que ustedes estén aquí, y también es un gusto para mí estar con mis compañeros de trabajo en este momento aquí presentando este libro, que es un libro coral, es un libro colectivo que tuve el gusto de compilar y que, como bien dijo Luján, está basado en una jornada que hicimos en el 2019 en la Facultad de Psicología, previo a la pandemia, antes del diluvio, después del diluvio, ¿no? Un poco así, y que contó con la participación de muchas personas, y este libro lleva las ponencias de los paneles que se presentaron ahí. Quisimos en ese momento, piensen que 2019 era un tiempo muy fuerte de la ola feminista, la ola verde, después se consiguió el aborto, veníamos de Ni Una Menos, teníamos una inscripción que subía. Es una cátedra que tiene 35 años en la Facultad de Psicología, pero es una cátedra optativa y no va a ser obligatoria cuando sea grande, sino que creo que tiene el destino de los márgenes, ¿no? Y a mucha honra. Yo creo que desde los márgenes muchas veces se hace cosas bastante importantes, y a lo mejor más que tienen que ver con la época que quienes a veces lamentablemente transitan la corriente principal, ¿no? De los espacios académicos, de los espacios de formación, etcétera, etcétera, y también de los espacios disciplinares. Y esa jornada tuvo mucho que ver con ese momento donde se estaban discutiendo varios temas. Uno de los temas, que fue el primer panel, es la formación, digamos, ¿no? ¿Por qué nos formamos? ¿Por qué hace falta una cátedra de estudios de género en una facultad de psicología? Es decir, ¿por qué hace falta los estudios de género en la salud mental, por decirlo de alguna manera? Esto por un lado. El comienzo es un comienzo histórico. El primer trabajo que van a encontrar es de la fundadora de esta cátedra, que es Ana María Fernández. Yo estoy desde el principio, pero me hice cargo hace más de 10 años de su coordinación. Y después tienen algunos textos de algunas personas históricas, de las que formaron parte de las primeras camadas, y también de las camadas más nuevas, porque como todo espacio de género tenemos los problemas intergeneracionales, ¿no? El tema, si seguimos hablando de género, si seguimos hablando de las relaciones de poder entre varones y mujeres, si hablamos de disidencias, ¿no?
si las disidencias en este momento coparon el tema de ya no se habla más de masculinidad y feminidad, o seguimos hablando de todos los temas, ¿verdad? Porque todos los temas siguen trayendo problemas, además de placeres. Entonces, bueno, un poco discutimos eso en lo intergeneracional. Por otro lado, en la segunda parte es una parte que toma la cuestión de cómo formar, digamos, cómo se hace para capacitar dentro de la Facultad de Psicología, y ahí también participaron otros espacios que han hecho trabajo con nuestra cátedra. Y entonces explican por qué para esas personas es importante que exista una cátedra de psicología en la facultad. Una cátedra de género en la Facultad de Psicología. Y después nos metimos con el tema de ESI, que si bien estalló ahora, el huevo de la serpiente ya empezaba a crecer desde ese momento. Ya estaban los discursos negacionistas, ya estaba el tema de con mis hijos no, ya estaba la cuestión del género biológico, digamos, lo mismo que estamos escuchando, lo que pasa que eran grupos minoritarios. Entonces lo tomamos muy en serio y discutimos eso, con representantes de los lugares donde se forman los equipos de ESI. Ahí van a ver a Vivi Masur, van a ver a Graciela Morgade, entre otras personas. Y después nos metimos en el tema de escraches, denuncias de abuso, porque piensen que era 2019 y del todo el 2018 trabajamos como equipo en diversos colegios. Fundamentalmente la intervención más grande la hicimos en el Nacional Buenos Aires, que es el colegio universitario de acá de la UBA, uno de los más grandes, porque tiene varios colegios, son 5 colegios universitarios en la ciudad, por el tema de, primero, que se empezaron a tomar en cuenta las denuncias de abuso seriamente. Por otro lado, hubo acciones de autodefensa, que se llamaron escraches, ¿sí? Pero la institución recién reaccionó cuando los incomodados eran los hegemónicos. Cuando se hizo la democratización de las incomodidades, recién la institución levantó la bandera roja de que ahí había problemas. Entonces, hicimos una mesa sobre ese tema, donde participaron chiques, participaron un pibe de varones en deconstrucción, una chica de mujeres empoderadas, pero también invitamos a una compañera de hijos, porque nos parecía que los escraches en Argentina tenían una genealogía y por eso había que darle el espacio político para entender qué se conservaba, de cómo había surgido y qué es lo nuevo que había traído la participación de las chicas feministas, ¿sí? Entonces trabajamos eso porque nos parece muy importante el diálogo entre las experiencias, y ahí vuelvo en el tema de disidencia, género, feminismo, el diálogo, estar todos juntos, porque si bien tenemos diferencias, lo que está enfrente es muy fuerte, y si no estamos en conjunto la vamos a pasar muy mal. Y brevemente les cuento un poquito mi capítulo. Yo tengo la introducción donde cuento la historia de la cátedra, es el primer capítulo que van a leer mío, que espero que lo lean, espero que lo compren, que les guste. Bueno, y los que ya lo tienen se lo firmo, también se lo firmamos, así que bueno, eso parte de lo bueno de estar acá con ustedes, ¿no? De estar el cuerpo a cuerpo. Y el otro capítulo de mi autoría tiene que ver con la experiencia de los escraches, lo que nos pasó conociendo la experiencia por dentro, algo que recién les dije, darnos cuenta que había mucha preocupación, pero recién cuando los incómodos eran los varones, cuando las incómodas eran las mujeres, y disidencias era como las que la institución estaba acostumbrada a que tenían que callarse y aguantar. Esos son aprendizajes. También que hubo autogestión, y parte de la autogestión tuvo que ver con que los centros de estudiantes empezaron a participar de los encuentros nacionales de mujeres. Entonces le pusieron palabras al malestar que tenían histórico. Pensaban que había chicos que las molestaban, pero además cuando entramos el problema no eran los compañeros, el problema era la institución, y había muchas situaciones de abuso del personal docente, de los tutores, de los profesores de gimnasia. O sea, empezamos a mirar que el problema era más intergeneracional que dentro de la misma generación. Lo que pasa es que la institución
preguntaba y demandaba por los adolescentes y las adolescentes, porque hay una visualización de ellos como problemáticos. Y también revertimos eso, y también que no se trata de detectar quién es la víctima verdadera y quién es el victimario verdadero, sino que entendemos que el género en la adolescencia está en construcción y hay que tener intervenciones sociales, culturales y grupales, porque si no estigmatizamos y ejercemos punitivismo, que es precisamente hacerle caldo a quienes están enfrente, que son quienes quieren criminalizar los problemas de género, y sabemos que algunos problemas de violencia de género son criminalizables, el femicidio, ¿no? Los golpes, ¿no? Las amenazas, pero hay muchas cuestiones de los micromachismos y de las violencias cotidianas que hay que poder resolverlas con prácticas diferentes, porque muerto el perro no se acabó la rabia. Y eso, si tiene que ver con el contexto político y con la discusión que está habiendo con el expresidente, sí tiene que ver. Estoy hablando también de eso. Y si quieren, lo retomamos en las preguntas. Muchas gracias y le dejo lugar a mis compañeros. Vamos ahora a Alejandra Lorruso, quien es licenciada en Psicología y psicoanalista por la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencias Sociales por Flaxo y se desempeña en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires como jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género y como coordinadora académica en el posgrado del programa de actualización a distancia en géneros y subjetividad. Coordina el espacio de formación de analistas, encuentros clínicos, psicoanálisis, géneros y sexualidades y escribe sobre temas de su especialidad en libros, artículos académicos y de divulgación general. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por acercarse acá en el marco del Congreso y brindarnos este ratito. Esperen que la tecnología me está complicando. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, quiero agradecer a mis compañeras acá del panel, mis docentes de la Cátedra de Estudios de Género, a Luján, a Elizabeth y a Graciela, y mi agradecimiento principal y muy sentido a Débora, que es nuestra maestra, nuestra formadora, nuestra referente, y es la lideresa de este equipo, alguien que está en la referencia de todo lo que hacemos. Así que bueno, me emociona mucho poder compartir esta actividad. Y les quiero contar qué hacemos, que tiene que ver con el libro, y parte lo refirió Débora, que somos docentes de la Cátedra de Estudios de Género, una cátedra que está hace mucho tiempo y es referente en toda América Latina y en otras partes del mundo. Y también, digamos, además de la materia de grado, tenemos un espacio de formación en posgrado que dirige Débora y coordino yo académicamente, que es el programa de actualización en género y subjetividad. Es un programa que pertenece a la Secretaría de Educación a Distancia de la Facultad de Psicología de la UBA, y además de autoelogiarnos por este programa, que lo luchamos mucho para que exista, quiero contarles que es desde el lugar desde donde hacemos estas cosas. O sea, hay una lógica en la transmisión y en la militancia por las cuestiones de género, digamos, con el amarre en la Facultad de Psicología, en grado y en posgrado, y este libro es el resultado de esa transmisión. Así que además de contarles lo que hacemos, es contarles que está muy presente en el libro estas lógicas. En el libro, como dijo Débora, hay gente tremenda de trayectoria: Débora, Ana María Fernández, Graciela Morgade, Mabel Burín, Mabel Bellucci, y también hay colegas de generación intermedia y
como Elizabeth, como Luján y como otros y otros docentes de la cátedra que van haciendo sus armas en la escritura, en la transferencia y que también están. Entonces, digamos, bogamos por la igualdad de género, pero también valoramos mucho la diferencia, ¿no?, que en salud mental y en psicoanálisis es tan importante. Este libro representa una metodología de trabajo en 3 aspectos que les quiero contar. Una metodología en la formación profesional, en la capacitación en una perspectiva de género que trata de ir más allá de la superficialidad de los roles de género para poder brindar una mirada compleja de las subjetividades, porque es lo que requiere nuestra realidad, ¿no? Una realidad que está en permanente cambio, que nos demanda a los psicólogos, que va en una transformación que es más rápido a veces de lo que llegamos. A veces tenemos esa sensación de quedarnos atrás frente a las transformaciones de las cuestiones de género y sexualidades, y ahí vamos intentando siempre, desde nuestras referentes y desde nuestras investigaciones, armar un bucle más para tratar de entender, para poder mirar el mundo diferente, porque en esas transformaciones los cambios no siempre son para mejor. Hay muchos de los cambios que reciclan cosas viejas de la cultura patriarcal y que tenemos que estar atentos y atentas. Entonces hay una metodología de formación en cosas de género y hay una metodología en la implementación. Cuando ustedes miren el libro van a encontrar que hay prácticas, que hay diseño de proyectos, que hay intervenciones desde diferentes campos, pero que está implementada la perspectiva de género. No es solamente una declaración de ideas o de teoría, que necesitamos teoría, sino que está bien en la práctica de lo que hacemos para poder ver el mundo y para poder transformar nuestro mundo. Y hay una metodología de la sistematización, es decir, pensar, hacer sobre nuestra realidad y volver a sistematizar. Entonces el libro es ese tercer paso de, bueno, volver a pensar qué hicimos, qué tenemos que transformar de nuestras teorías, porque estoy convencida que hay que ir de las teorías a las prácticas, como uno de los posgrados que tenemos, ¿no? Género y subjetividad de las teorías de las prácticas, y después hay una vuelta cuando estamos en la comunidad, cuando estamos en el territorio, de volver el momento de pensar, de volver al equipo y cambiar lo que no funcionó bien, porque muchas veces cuando hacemos en la clínica, con nuestros pacientes, en las instituciones, hacemos cosas que no salen como teníamos planificado en nuestro papel. Entonces ahí es el desafío de poder juntarse como en este espacio y revisar lo que salió muy bien, que tenemos muy buenas lecciones aprendidas de cómo se debe trabajar en la transversalización de las cuestiones de género, pero también hay que estar todo el tiempo con nuestro pensamiento crítico, con las realidades que nos desafían y volver a pensar. Bueno, tenía un montón, ya me pasaron en que me quedan 2 minutos. Bueno, les cuento un poquito del capítulo que escribí, ya que tengo poquito tiempo. Es un capítulo que intenta sistematizar qué nos pasa a las personas que trabajamos en las cuestiones de género. No es por casualidad que llegamos a trabajar en género. Puede haber mucha moda, pero para sostener la tarea en género y con población disidente tenemos que estar muy convocadas personalmente. Entonces escribí un capítulo que se llama Seguir pensando en género, academia, militancia y psicoanálisis, porque el psicoanálisis también nos da muchas herramientas para pensar. Y para poder pensar quiénes ponemos el cuerpo y la afectación a trabajar en estas cosas, cuáles son los problemas que tenemos
en las instituciones que se dicen afines a los temas de género, y es una declaratoria más que nada, cuáles son los conflictos, qué pasa en la acción comunitaria, qué pasa en los consultorios, qué desafíos enfrentamos y cuál es el proceso de ir haciendo resistencia frente a los poderes reciclados que quieren doblegarnos, que quieren desalojarnos de las instituciones, que quieren restringir nuestra existencia como seres humanos, como seres de derechos, y poder ir haciendo alianzas. El libro es una propuesta de alianza con ustedes, una alianza con mis compañeras, con nuestras referentes, y bueno, en una percatación también real de los vínculos, no idealizada, ¿no? Que somos lo mejor o que son, digamos, este vínculo no tiene conflicto. En los conflictos, como trabajadores y trabajadoras de la salud mental, también alojando los conflictos que surgen en el trabajo, mientras navegamos juntos y juntes a intentar transformar nuestro mundo. Espero que se sientan convocados a leer, que se sientan inspirados, inspiradas también a poder trabajar en esta propuesta, en esta línea. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a presentar ahora a Graciela Rey. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad John F. Kennedy, magíster en Psicoanálisis por la Escuela Argentina de Psicoterapias. Graciela Rey también es docente e investigadora de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Diplomatura Clínicas y Prevención de las Violencias por Motivos de Género de la Asociación Argentina de Salud Mental. También coordina el área de Psicoanálisis y Género de la Escuela Argentina de Psicoterapias para Graduados y es autora del libro Maternidades en tiempos de deseo, obediencias, versiones de una clínica contemporánea. Graciela también es autora de capítulos de libros de su especialidad, artículos académicos y de divulgación general. Gracias. Bueno, hola a todos y agradecer estar en este espacio con las compañeras y con mi maestra, mentora de muchas de mis desobediencias. Todavía acá andamos. Yo soy la pata más de la docencia, pero la investigación es mi perdición, así que soy la codirectora de la investigación y se lo debo a Débora. Muchas gracias de cumplir mi deseo en esa hermosa cátedra con estos devenires. Mi capítulo del libro se llama Micropolítica de las desobediencias. Entonces, aplicar este concepto a la enseñanza en la academia, especialmente en una materia de géneros y disidencias sexuales o de diversidades, implica cuestionar y resistir las estructuras del poder que dominan el campo del conocimiento. Esto se traduce en adoptar, estar en las prácticas pedagógicas y epistemológicas que desafían las normas hegemónicas, y ahí estaría lo que hace un rato decía Débora, de andar por los márgenes. Yo lo llamo, ahora lo voy a decir, por los litorales, porque somos anfibias, como dice Débora. Andamos entre el mar y la tierra y ahí cuando nadie mira mucho, nosotros somos vanguardia. Enseñar desde la micropolítica de las desobediencias significa no solo transmitir conocimiento, sino también crear espacios de reflexión y debate donde las voces invisibilizadas, marginalizadas, sean escuchadas. Esto implica descentrar las narrativas dominantes y abrir el aula a la multiplicidad de experiencias y saberes, reconociendo la validez de las epistemologías subalternas. El contexto académico, esta postura, desafía las fronteras tradicionales del conocimiento.
Al dar clase de géneros y disidencias o diversidades, se trata de construir un giro epistemológico que nosotras hemos, o a mí me gusta, voy a hablar por mí, de entender que también hay un giro afectivo, es el eros feminista, ¿sí? La desobediencia es una de las formas de la resistencia, no la única, ¿sí? El giro epistémico no solo critica las limitaciones de la academia, de lo hegemónico, tradicional, sino también propone nuevas formas de pensar y actuar que trascienden esas limitaciones. Entonces, ¿cuál es la vigencia? Mantenerse vigente en este enfoque requiere una constante actualización y pensamiento crítico y estar a la altura de las luchas contemporáneas por las desigualdades. La micropolítica de la desobediencia demanda una apertura al cambio, una disposición para formular o reformular las propias prácticas pedagógicas, como decía Ale, ¿sí? Y una resistencia activa a las cooptaciones institucionales que intentan neutralizar los discursos críticos. En eso podemos dar fe. También es importante, ya lo dijeron, los diálogos intergeneracionales que amplían y enriquecen a los equipos, tanto el de docencia como el de investigación y el de extensión, ¿sí? Yo había tomado en el capítulo cuando en la cátedra de Budapest, Freud y Ferenczi intentaron que el psicoanálisis entrara a la academia, ¿sí? Y en ese entonces los alumnos, porque eran todos varones, los alumnos de medicina juntaron firmas, y recién le preguntaba a Débora cómo se llamaba esto, el Change.org. Sí, no tenían eso, pero juntaron firmas para que hubiera una cátedra de psicoanálisis que logra Ferenczi introducirla, y así como los alumnos de nuestra cátedra siempre bogan por que sea una cátedra regular, más allá de que a nosotros nos gustan los litorales. El acto de enseñar, ¿sí?, bajo esta perspectiva, se convierte en un acto político en sí mismo. No solo se trata de impartir una materia, sino de involucrar a los estudiantes en un proceso de co-construcción de conocimiento que cuestionen y transformen las dinámicas del poder establecido o hegemónico. Ya termino. ¿Sí? Entonces, la articulación de la micropolítica de las desobediencias, articulado con las vanguardias, es una posición política y epistémica que implica la primera línea de acción y pensamiento cuestionando las convenciones establecidas y proponiendo nuevas direcciones, ¿sí? Opera desde lo pequeño, lo cotidiano y lo aparentemente marginal para desestabilizar esas estructuras de poder más amplias. Al aplicar este enfoque en la academia se adopta la postura de resistencia activa que no solo cuestiona, sino también redefine las fronteras del saber, en consonancia con la ética de la vanguardia que se niega a conformarse con lo establecido, ¿sí? Entonces, voy a cerrar con esto que decía hace un ratito, que nos gusta el litoral como territorio fértil, somos anfibies, pedagógica y militantemente, el concepto de anfibia es de Débora, así que estar a la vanguardia es tener una mirada y mantener, ¿qué habré puesto? Abierta los cambios sociales, abiertos a los cambios sociales y culturales. La micropolítica de la desobediencia asegura un enfoque que no se fosilice. Así que, bienvenidos al Eros Feminista. Bueno, vamos a presentar ahora a Elizabeth Ceneri, que es licenciada en Psicología por la Universidad y también es diplomada en Géneros, Sociedad y Políticas por Flaxo.
Es psicoanalista con perspectiva de género, forma parte del equipo de educación sexual integral del Colegio Nacional Buenos Aires, también es docente e investigadora de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Elizabeth fue integrante de la Red Puna, Jujuy, y actualmente integra la Red Trama, que es la Red Nacional de Mujeres que trabajan con mujeres rurales. Hola, ¿me escuchan ahí? Estoy tan contenta de estar acá, tan contenta, me siento en un cumpleaños. ¿Qué quieren que les diga? Estoy así, diría a mi hijo, estás en un cumpleaños, mami. Me guioné, porque si no yo me voy por ahí. Bien. El doctor Falsía era médico, docente de la UBA a fines de los 60 y el dueño de la quinta en San Martín, donde mis padres eran caseros. Este señor, sentado en su reposera en el parque, le decía a mi madre: «Catalina, su hija va a dar cátedra». Y esto era porque yo me sentaba al lado y le daba charla a los 2 años y medio. Parece que ya era charleta en esa época. Mis padres, campesinos devenidos en citadinos por mejores oportunidades en Buenos Aires, siempre nos inculcaron a mi hermano y a mí que estudiáramos en la universidad. Pero no estaban seguros si ese sueño se iba a poder cumplir. Y di cátedra, acá estoy. Desde hace 18 años en esta cátedra maravillosa, y estoy acá presentando el primer capítulo que escribo para un libro. Gracias al apoyo de mis padres, gracias a mi trabajo y también gracias a la universidad pública, porque no hubiera sido posible que gente como yo estuviera aquí sentada si no fuera por la universidad pública, que hoy está en peligro y es tan necesaria y contribuye de maneras inimaginables a la salud mental de un pueblo. También estoy aquí gracias a esta mujer maravillosa que es Débora Tájer, un poco chupamedias hoy, ¿no? Pero quiero hacer este reconocimiento público y en presencia. Que es una tejedora de mundos y te invita a tejer con ella, ¿viste? Te dice, che, vení, y te invita. Este libro es gracias a que ella propone y arma proyectos vitales que nos mantienen como equipo de trabajo y estar siendo cada una porque somos colectivo. Con eso tiene que ver el feminismo, ¿no? Soy porque somos, con este grupo de mujeres maravillosas de esta mesa, con todas las prerrogativas del patriarcado, ¿no? Porque, en fin, justamente mi capítulo habla de la feminidad, entre comillas, el oxímoron de la historia. En ese momento que se hacen las jornadas, y yo me atrevería a decir, Débora, que fue en el 2017, no en el 2019, que se hicieron las jornadas. No, 2019, la empezamos a preparar 2017. ¿Sí? ¿La hicimos después del Nacional Buenos Aires? Sí, claro. ¿Sí? Ok. Bueno, lo dice la jefa, che, lo dice la jefa, no le voy a discutir. Abril del 2019. Ok. Hay un tema con los números, porque tampoco nunca nos acordamos cuántos años tiene la cátedra. No, pero si ese tiene 30, si tiene 37. No, pero eso es porque empezó 2 veces. Ok. Bien. Bueno, entonces el 2019. Yo había puesto 2 años de Ni Una Menos, pero ponele que hace 4 años del Ni Una Menos. Bueno, ¿se acuerdan? 3 de junio del 2015, ¿no? O sea que hace 4 años del Ni Una Menos. Atravesaba en los feminismos una idea sobre que las mujeres cis heterosexuales estábamos de moda, ¿no? Y si éramos monogámicas, éramos casi cómplices del patriarcado, ¿no? Digo, había una idea, ¿no? En los feminismos militantes, adolescentes, ¿no? Que toman las calles, ¿no? Se empieza a problematizar esto, ¿no? Es un poco lo que decía Débora, que es necesario que nos podamos pensar y que estemos todos juntos, ¿no? Para poder trabajar y militar esto, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, gente. Bien, cuando Débora me invita a tejer este mundo del libro, ¿no? Me dice... Yo en las jornadas había coordinado la mesa de feminidades, me dice, escribí algo vinculado a eso y también hace una reseña de los trabajos de la mesa. Al leer los trabajos todos eran sobre mujeres adultas, cis, heterosexuales, urbanas, profesionales de clase media, y solo aparece un trabajo como disruptivo que habla sobre las feminidades adolescentes con discapacidad intelectual. Y ese trabajo es el que destaca la ausencia de otras feminidades, ¿no?
Entonces ahí se arma este oxímoron de presencias ausentes, ¿no? Que dan cuenta, ¿no?, que se escribe sobre las feminidades hegemónicas y otras quedan por fuera. Entonces pensaba, ¿cómo traer esas feminidades, ¿no? ¿Cómo hacerlas visibles, ¿no? Como les decía, tomo el concepto de oxímoron para presentar la tensión histórica de las mujeres cis en relación a su lugar en la sociedad, al imaginario que se construyó sobre ellas, y podemos ver que en las películas del oeste veíamos a una mujer en su casa, sola, en el medio de la nada, enfrentando a los salvajes a tiros de escopeta, para luego caer rendida ante los brazos de John Wayne, ¿no? Una suerte de frágil damisela de acero. Pero la parte del acero quedaba invisibilizada, ¿no? Lo único que hacía sentido es que necesitaba ser rescatada por John Wayne. Siempre dependiente de un hombre, condensación de sentido de la fragilidad como femenina, ¿no? Para contrarrestar esta idea de mujeres rurales frágiles, ¿no?, tomo a Silvia Federici, que en Calibán y la bruja habla de las luchas de las mujeres campesinas en defensa de la tierra para no ser expulsadas a las ciudades en la transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Luego hablo de las autoras de la mesa, lo van a poder leer en el libro cuando lo compren, acá afuera en Topía está, ¿no? Y sí les voy a leer algunas de las conclusiones, porque me parece que están buenas. Los existenciarios femeninos cis heterosexuales urbanos transitan sus vidas con todas las prerrogativas que el patriarcado le ha impuesto y todas las identidades de género y políticas que no representan al varón joven, heterosexual, blanco, burgués y judeocristiano. Las preguntas sobre la maternidad, el amor, la sexualidad, el despliegue del erotismo, la soledad, el ejercicio de los derechos siguen vigentes, articulándose en la singularidad de cada mujer con el sociohistórico que le toca vivir y en consonancia con el colectivo de mujeres como identidades políticas de su época. Las mujeres en la historia universal hemos ido desplegando diferentes modos de resistencia, desobediencias y formas de lucha. Muchas mujeres han muerto para que muchas otras hoy podamos votar y ejercer ese derecho ciudadano. Fuimos despojadas de nuestras voces y nuestros cuerpos y también de nuestros deseos, transformándolos en mandatos, despolitizándolos, con los años nuestra existencia. Nos infantilizaron, fragilizaron, nos mataron y matan hoy, nos quemaron en la hoguera, nos acusaron de toda clase de cosas y nos persiguieron por siglos. Fuimos un colectivo silenciado por mucho y largo tiempo y nos fuimos construyendo en los márgenes de la historia y de la sociedad hasta mediados del siglo XX. Mujeres indígenas, mujeres blancas, mujeres obreras y mujeres profesionales, mujeres trans y mujeres cis, mujeres afrodescendientes, mujeres rurales y mujeres urbanas, mujeres amas de casa, mujeres con discapacidad. Todas fuimos ganando espacios y visibilidad. No fue al mismo tiempo, no fue homogéneamente, no fue como unidad, no fueron sororos los principios y nos vamos reconciliando con ello. Vamos siendo y tomando las calles siempre, habitando los espacios y no somos solo número, empoderadas, somos potencia, amorosidad, desconcierto, somos presencia y bullicio, empoderadas, hermosas. No solo hacemos ruido, hacemos propuestas, estudiamos, escribimos, nos analizamos, trabajamos, militamos y nos juntamos cada vez que podemos a disfrutar y celebrar la vida con un grupo de amigas de sobremesa en domingo o venimos a este congreso. Muchas gracias.